Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado a todos. El mensaje de hoy tiene por título Las resurrecciones. Las resurrecciones. Una de las más espectaculares preguntas que Dios hizo referente al tema de las resurrecciones fue dirigida al profeta Ezequiel, cuando Dios le preguntó: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios acababa de llevar el profeta a un valle repleto de huesos secos. La respuesta del profeta a la pregunta de Dios, todos conocemos. La respuesta fue: Señor, Dios, tú lo sabes. Ese acontecimiento se encuentra en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Es cierto, Dios es quien sabe, y ese gran misterio nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, paulatinamente, y no así de golpe fue la revelación. Vamos a repasar cómo ese entendimiento fue gradual a lo largo y ancho de la Biblia. En un primer momento, Dios, al crear al hombre, le puso las dos únicas opciones: la vida, representada por el árbol de la vida, y la muerte, representada por el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. No eran sus frutos de estos árboles en sí que otorgaban vida o muerte. No era el árbol de la vida un elixir de la vida eterna. Y tampoco era el árbol del conocimiento del bien y del mal un poderoso veneno. No era. La simbología residía en la obediencia a Dios. Como ya hemos estudiado en un mensaje anterior sobre la existencia de dos únicos caminos, Dios fue muy contundente al pedir a su pueblo Israel, cuando entró en la tierra prometida, Dios les pidió que escojan entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y eso está en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Ya solo estamos repasando algo que ya hemos dicho en otro mensaje. Entonces, en ese mismo capítulo que les he citado, Deuteronomio 30, Dios explicó al pueblo de Israel que escoger la vida implica obedecer la voz del Señor, guardando sus mandamientos y sus estatutos. Si los árboles allá en el jardín del Edén por sí solos no otorgaban ni vida ni muerte, sino que representaban la elección del ser humano entre la obediencia y la desobediencia, la pregunta es: ¿por qué Dios, después que el hombre eligió la desobediencia, tuvo que cerrar el paso del árbol de la vida? ¿Por qué Dios lo cerró el paso de la vida, el paso al árbol de la vida? Colocando querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones. ¿Para qué cortar el acceso? Una vez más, eso fue un acto simbólico de parte de Dios. Pues mismo que el hombre cogiese del fruto del árbol de la vida después de haber desobedecido a Dios, eso no cambiaría nada. Pues ya había elegido la desobediencia el hombre. Pero fue necesario
evitar que cogiera también el árbol de la vida para que en su mente del hombre se quedase registrado esa imposibilidad de salirse con la suya. O sea, escoger la desobediencia y pretender seguir viviendo para siempre. Y más aún, el árbol de la vida también significa el acceso al Espíritu Santo de Dios. Dios de manera contundente y visible para Adán y Eva puso los querubines guardando ese árbol para que ellos entendiesen que ese acceso había sido cortado para ellos. Algo que quizás haya pasado por alto a muchas personas es que en Génesis no se da ninguna explicación a la primera pareja sobre la resurrección de los muertos. No hay, para ellos no hay esa explicación. En Génesis 3, Dios se limita a hacer una profecía incomprensible para esa pareja. Génesis capítulo 3, vamos allá, versículo 15. Génesis capítulo 3. Versículo 15, aquí va la profecía que ellos no han entendido. Dios dijo, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Podemos decir entonces que para Adán y Eva eso fue un enigma, que hoy nosotros sabemos que en ese texto que acabamos de leer, mujer y su simiente se refiere proféticamente a la iglesia que sería perseguida por Satanás. Y también se dice que ese personaje sería herido en la cabeza por Jesús. En la versión de la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que ya tuve oportunidad en otras oportunidades de leer, ya tuve oportunidad de leer para ustedes antes, en esta Biblia, la nueva Biblia latinoamericana, el texto dice, Él, Jesucristo, te herirá a Satanás en la cabeza, mientras el adversario lo herirá en el calcañar, refiriéndose a que Jesús sería colgado en la cruz. Entonces, ese fue el texto enigmático que Dios dijo a Adán y Eva cuando pecaron. Lo importante es darnos cuenta que en esa profecía enunciada a Adán y Eva, no se habla de ninguna resurrección. No se habla. A la primera pareja fue contundente. Dios fue contundente al decir que morirían si escogiesen la desobediencia. A Adán, Dios dijo categóricamente, estamos aquí en Génesis 3, veremos el versículo 19. Dios dijo lo siguiente aquí en Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro, Dios dirigiéndose a Adán, comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En Génesis ni siquiera se enseña sobre el espíritu en el hombre, pues solo a partir del libro de Job es que Dios transmitió ese conocimiento. Corroborado obviamente el libro de Job con los escritos de Salomón, que también fue posterior, en Eclesiastés, cuando dijo, refiriéndose a la muerte, dijo en Eclesiastés, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Hasta aquí igualito que Génesis.
pero Eclesiastés completa. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y eso no dijo. Eso está en Eclesiastés capítulo 13, versículo 7, para que lo repasen después. Génesis se limita a decir que Dios sopló el aliento de vida en la nariz del hombre, le dio vida con la introducción del oxígeno, empezando así el proceso de la respiración del ser humano. Pero Génesis no mencionó nada sobre el espíritu en el hombre. Y con el pecado de esa primera pareja, Dios no habló nada de una resurrección a ellos. A Adán y Eva no se habló sobre resurrección. No fue hasta el asesinato de Abel, hijo de Adán y Eva, que ellos asimilaron la magnitud de su pecado. Abel murió y nunca más lo volvieron a ver. Sintieron su falta. La ausencia de él les conmovió profundamente. Adán y Eva ya habían tenido muchos otros hijos antes, pero ese fue el primer que experimentó la muerte. Hay que resaltar que la Biblia no habla que Adán y Eva se arrepintieron por desobedecer a Dios. La Biblia no habla. Lo cierto es que ellos recibieron todas las instrucciones directamente de Dios y asimismo desobedecieron y condenaron a ellos y a su descendencia a la muerte. Ciertamente también fue que los frutos o las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron terribles. Apenas unos cuantitos descendientes de Adán y Eva fueron obedientes a Dios, mientras que la gran mayoría avasalladora fueron malos. Y cuando Dios destruyó aquella generación directa de Adán y Eva por ocasión del diluvio, solo se salvaron 8 personas. Los descendientes de Set, fieles a Dios, fueron los primeros a comprender la profecía misteriosa que Dios le entregó a Adán y Eva cuando pecaron. Enoque profetizó la segunda venida del Mesías. Vamos al libro de Judas, al Nuevo Testamento, al libro de Judas 1, versículos 14, 15. Judas solo tiene un capítulo, entonces Judas, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a ver qué dijo Enoque. Dice aquí, Judas capítulo 1, versículo 14. De estos también profetizó Enoque. Aquí Judas, vamos a leer el versículo 15. Dice, de estos también profetizó Enoque en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impios de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Cuando Adán murió, Enoque tenía 308 años. Cuando Adán murió, Enoque tenía 308 años de edad. La Biblia indica que Enoque fue trasladado
del lugar donde vivía para no ser asesinado por Caín o por uno de sus descendientes. Y el motivo acabamos de leer. Porque Enoque fue el primer mencionado en la Biblia que condenó a aquella generación mala de los descendientes de Caín. Enoque fue trasladado a sus 365 años de edad. A los 365 años de edad, es decir, 57 años después de la muerte de Adán. Por ello es muy probable que cuando Enoque profetizó la segunda venida de Jesús con sus millares de santos, lo que incluye todos los resucitados en su venida, Adán ya habría estado muerto. Hay que entender que una generación mala, como la descendencia de Caín, no habría tolerado por mucho tiempo a Enoque cuando éste los estaba advirtiendo de su pecado. Enoque profetizó contra Caín y su generación. Caín todavía estaba vivo cuando Enoque profetizó. Caín estaba vivo. Entonces aquí, cuando Enoque profetizó, se entiende que lo hizo en los últimos años antes de ser trasladado, más o menos unos 50 años después de la muerte de Adán. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, para no ser asesinado por Caín. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solamente 3 personas son mencionadas directamente como habiendo alcanzado testimonio de haber agradado a Dios en el mundo antediluviano: Abel, Enoc y Noé. Es obvio que estos son los más sobresalientes, y otros más descendientes de Set también podrían ser considerados juntamente con ellos, como por ejemplo Enos. No confundamos con Enoc. Enos. Enos, hijo de Set, pues la Biblia afirma que a partir de su nacimiento, del nacimiento de Enos, con ese, a los 105 años de la vida de Set, la Biblia dice que a partir de ese nacimiento, los hombres de la generación de Set pasaron a invocar el nombre de Dios. ¿Y qué dice Hebreos de estos personajes antediluvianos fieles a Dios? Abel, Enoque y Noé. Aquí estamos en Hebreos 11. Ahora vamos a leer el versículo 13. Versículo 13. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. La descendencia fiel de Set, la única de todos los cientos de hijos que tuvieron Adán y Eva, conocieron la promesa, como dijo Enoque, de la segunda venida de Jesús y la resurrección de los santos que resucitarán en su segunda venida de Jesús. En el tiempo antediluviano fueron los únicos
que creyeron en la resurrección de los muertos. Por ello dice Hebreos que fueron obedientes a Dios porque anhelaban alcanzar la promesa de la salvación. Anhelaban ser resucitados. A partir de Noé, después del diluvio, Abraham, Isaac, Jacob creyeron en estas promesas. En el libro de Job se relata la historia de ese personaje que vivió después de Noé y antes de Abraham. En ese medio término de tiempo vivió Job en el lugar llamado Uz, que según algunos geógrafos era una región al norte de Arabia, cerca de la tierra que ocupaban los edomitas y al este de la tierra que había prometido a Abraham. Los sabeos estaban al sur y los caldeos al este. La traducción de la Biblia denominada de los 70, en su apéndice afirma que Job vivió en Uz, entre los confines de Idumea y Arabia. Este personaje, podemos ir a su libro en el capítulo 19, Job 19, versículo 25, Job 19, Job 19, versículo 25, aquí este personaje, después de Noé, dijo lo siguiente. Job 19, 25 y 26, vamos a leer. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mientras Enoque profetizó sobre la segunda venida de Jesús, Job reveló que el Mesías se levantaría sobre el polvo, o sea, resucitaría de los muertos. Y el versículo 26 aquí de Job 19 dice, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Otra revelación, más en la secuencia de lo que acabamos de leer en el versículo 25. Ahora Job también dice que sería resucitado y va a ser resucitado. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Y Dios lo llamaba Job como mi siervo Job. Dios llegó a decir mucho más tarde al profeta Ezequiel que castigaría a Israel. Y si estuviesen, dijo Dios a Ezequiel, presentes Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían sus propias vidas, pero asimismo lo destruiría a la nación de Israel. Job fue considerado un hombre justo y Dios le reveló que habría de ser resucitado. David escribió también acerca de la resurrección en Salmos 16, anótense, no vamos allá. David escribió en Salmos 16, también mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Salmos 16, versículos 9 y 10. Esta a la vez lo que acabamos de leer es una profecía sobre Jesús, que no permanecería en la tumba. Antes de la venida de Jesús y su sacrificio supremo por toda la humanidad, hubo muchos casos de resurrección, muchos.
Pero en todos ellos, las personas resucitaron y volvieron a morir. En el Antiguo Testamento, Elías clamó a Dios y Dios resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eso está en Primera de Reyes 17. Eliseo hizo lo mismo con el hijo de la Sunamita y Dios lo resucitó de los muertos al hijo de la Sunamita. Está en Segunda de Reyes 4. Otro episodio, y de esta vez muy curioso, sucedió cuando estaban enterrando los muertos en un cementerio. Al arrojar uno de los muertos, coincidentemente, en la tumba del profeta Eliseo, cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente resucitó. Ese extraño relato está en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Otros relatos en el Nuevo Testamento están relacionados con Jesús, con la obra de Jesús y sus apóstoles. Jesús resucitó la hija de Jairo, Marcos 5. Jesús resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Eso está en Lucas 7. Como no hay tiempo para desarrollar estos casos, ustedes pueden con calma estudiar en sus casas. Y Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Juan capítulo 11. Pedro resucitó a una discípula en la ciudad de Jope y que se llamaba Tabita, más conocida como Dorcas. Eso está en Hechos 9. Pablo resucitó al joven Eutico, el joven que se durmió durante su predicación y se cayó de una ventana del tercer piso. Pablo lo resucitó. Eso está en Hechos 20. Hubo una resurrección colectiva por la ocasión de la muerte de Jesús. Vamos a Mateo, libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Mateo 27, el versículo 52 y 53. Dice, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Versículo 53, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Personas que no hacían mucho que se murieron, resucitaron en aquel día y entraron en la ciudad y fueron reconocidos por la gente. Otro hecho fue la comisión que Jesús dio a sus discípulos para predicar el evangelio del reino de Dios a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que incluía también resucitar los muertos. Estamos en Mateo, vamos al capítulo 10, volvemos un poquito. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, versículo 8, Jesús le da la comisión a sus discípulos y entre ellas dijo, Mateo 10, 8,
Jesús dijo, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. A lo largo y ancho de la Biblia existen muchos ejemplos de resurrecciones de personas, pero todas ellas, a excepción de Jesús, resucitaron a una vida física y volvieron a morir. Pero todos son ejemplos incontestables, vivenciados por muchos testigos, que Dios tiene el poder de resucitar los muertos también a una vida física. Esos ejemplos fueron para que sus seguidores creamos que un día Dios resucitará permanentemente a los que le obedecen. Daniel profetizó sobre más de una resurrección cuando dijo que en los últimos días, Daniel dijo lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Esto está en Daniel 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Pasemos a Juan, capítulo 5. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, vamos a ver que Jesús afirmó lo mismo que hemos leído ahora de Daniel 12. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice Jesús: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a la resurrección de la vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección del juicio. En Hechos se confirma lo dicho por Jesús cuando se dice, les voy a leer: teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente, está escrito en el libro de Hechos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Hechos capítulo 24, versículo 15. Hechos 24, 15, para que lo anoten. Hasta este punto desarrollado, la mayoría de las religiones denominadas cristianas entienden y aceptan que todos los seres humanos llegarán a resucitar. Pero lo que pasó por alto a muchos de los denominados cristianos es que existe un orden establecido para las resurrecciones y que no es simultáneo. No es simultáneo. El capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos allá, Primera de Corintios 15. Aquí tenemos una clase magistral sobre la primera resurrección dictada por Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Primera de Corintios 15, vamos a mantener abiertas las Biblias después que leamos estos versículos aquí en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron.
Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Jesús es la primicia de la resurrección de los muertos y todos sus fieles seguidores serán sus primicias de Cristo cuando resuciten en la segunda venida de Jesús. En esa primera resurrección que contempla a los seguidores de la palabra de Dios, Pablo hace una pregunta interesante aquí en 1 Corintios 15, versículo 35. Pablo pregunta en el versículo 35, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y la respuesta, aquí, versículos 42 al 44, Pablo dijo lo siguiente. Versículo 42 de 1 Corintios 15. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, de carne y hueso como lo tenemos ahora, y se resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esta es la gran y profunda diferencia de todos aquellos ejemplos bíblicos de personas, a excepción de Jesús, que resucitaron tanto en tiempos del Antiguo Testamento como en tiempos del Nuevo Testamento. Los muertos en Cristo, en su futura y próxima venida, resucitarán en un cuerpo espiritual y no volverán a morir jamás. Serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo, empezando por su reino sobre la tierra de 1000 años. Todos los fieles llamados por Dios desde Abel, que han guardado, que han aguardado y aguardan la segunda venida del Mesías, cuando se tocará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso están aguardando, todos. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, ahora vamos a quedar solamente en Apocalipsis 20 hasta el final de este mensaje. Apocalipsis 20, a partir del versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 hasta el final prácticamente. Apocalipsis 20. Vamos a empezar por el versículo 4. Dice Apocalipsis 20, empezando por el versículo 4. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. ¿Qué es lo que pasó? Dice Apocalipsis 20, 4, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Acá tenemos el panorama completo referente a la primera resurrección, a la primera. Todos los verdaderos seguidores de Dios, en obediencia, resucitarán en la segunda venida de Jesús. Seres espirituales resucitarán como seres espirituales e inmortales, para reinar, dice ese texto, con Cristo en su reinado de 1000 años sobre la tierra. Al cabo de estos 1000 años
Apocalipsis continúa. Terminados los 1000 años, dice Apocalipsis versículo 5, Apocalipsis 20, versículo 5. Los demás muertos no volverán a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hay dos maneras de entender la frase final de este texto. Esta es la primera resurrección. La que comúnmente decimos es que esa frase se refiere al versículo anterior, hablando de los muertos en Cristo. El versículo 4. Pero al mismo tiempo se puede entender que refiriéndose a la resurrección de toda la humanidad, para ellos que van a resucitar en esa resurrección, para ellos sería la primera resurrección. Aunque en el orden de resurrecciones, como estamos estudiando cronológicamente, es la segunda resurrección, la primera antes del milenio con la venida de Jesús y la segunda de toda la humanidad después del milenio. Pero aquí, en esa segunda resurrección después del milenio, la Biblia no menciona nada de personas transformadas en seres espirituales. Todos resucitarán a una vida física después del milenio. Toda la humanidad resucitará a una vida física, porque se trata de personas que aún no conocen las verdades de Dios. Incluso, juntamente con esa segunda resurrección después del milenio, la resurrección de toda la humanidad, resucitarán todo el pueblo de Israel, documentado en la visión de los huesos secos de Ezequiel 37. Y allá en Ezequiel 37 se confirma que todos resucitarán en carne y hueso. La diferencia con la resurrección primera, antes del milenio, de los muertos en Cristo, leemos a continuación aquí mismo en Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, las de los muertos en Cristo. ¿Por qué? Dice el texto, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Los primeros resucitarán inmortales antes del milenio a la venida de Jesús. Y los segundos, después del milenio, resucitarán mortales con la posibilidad de volverse inmortales si eligieren la obediencia a Dios. Pero antes de la segunda resurrección de la humanidad, y juntamente con el pueblo de Israel, sucede algo importante, e inmediatamente al finalizar el milenio. Recalco que lo que vamos a leer en Apocalipsis ahora sucede antes de la segunda resurrección de toda la humanidad. Antes. Al final del milenio, pero antes de que resucite toda la humanidad, pasa alguito. Y aquí está lo que sucede después del milenio y antes de la resurrección de toda la humanidad. Satanás será suelto por un poco de tiempo para engañar por última vez a las personas físicas que no aceptaron seguir el camino de Dios y que estarán vivas en el final del milenio. Apocalipsis, vamos a ver aquí en el 20, versículos 7 al 10. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumpla, como he dicho, al finalizar el milenio, Satanás será soltado de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla, el número de ellas como la arena del mar. Entonces estamos hablando de las personas vivas, que estaban vivas al terminar el milenio. Pero personas que no aceptaron obedecer a Dios. Versículo 9.
y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad de santa. Por eso, los que eligieron durante el milenio obedecer a Dios, están dentro de la ciudad de santa. Y los que durante el milenio eligieron no seguir a Dios, son reunidos por Satanás para marchar contra la ciudad de santa. Pero, dice aquí la Biblia, descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, versículo 10, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, en realidad estaban, que la bestia es arrojada al principio del milenio, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que después del milenio, Satanás será suelto por un poquito de tiempo, marchará con las personas que no se aceptaron el camino de Dios para intentar asaltar la ciudad de santa. Y sucederá que todas las personas serán destruidas con el fuego del cielo, y Satanás y sus ángeles en medio de este fuego verán consumirse todos sus seguidores. Inmediatamente después de esta destrucción, entonces Satanás y sus ángeles serán encerrados en lo que la Biblia dice el Tártaros. El Tártaros es el lugar de las prisiones eternas y oscuras. Como Satanás y sus ángeles no pueden morir porque son espíritus, la gente sí va a ser quemada y va a ser destruida, pero Satanás y sus ángeles no. Van a ser encerrados para siempre, por toda la eternidad, en las prisiones eternas y oscuras. Una vez sucedido ese evento, al final del milenio, y una vez apartado definitivamente y para siempre el enemigo de Dios y sus ángeles en el Tártaros, Dios entonces va a resucitar toda la humanidad. Va a resucitar en lo que se conoce como la segunda resurrección. ¿Por qué? La primera, al empezar el milenio, los muertos en Cristo, y la segunda resurrección después del milenio, después de estos acontecimientos que hemos leído. ¿Y cuál es el propósito de la segunda resurrección? El propósito es de enseñar a las personas por primera vez su verdadero camino. Por primera vez. Así resucitarán todas las personas, desde los descendientes de Adán y Eva hasta el presente, que murieron en la ignorancia, que nunca llegaron a conocer el verdadero camino de Dios y que nunca se opusieron a Dios y a la vida del prójimo. Se estima que el aprendizaje para la resurrección de todas las personas que van a resucitar en la segunda resurrección será de una generación, o sea, de 100 años. El periodo de aprendizaje. Recalcamos que no resucitarán en la segunda resurrección las personas que ya tuvieron antes su oportunidad de conocer el verdadero camino de Dios y lo rechazaron. Porque es posible, miembros de la iglesia que conocieron las verdades de Dios, dejar la iglesia. Es posible, pero estos no resucitarán porque solo existe una oportunidad de salvación, la de nosotros aquí presente. Esta es nuestra única oportunidad de salvación. Para el resto del mundo, cuando resuciten después de terminado el milenio. Y a estos que no resucitarán porque ya conocieron las verdades, se suman también otros que no van a resucitar. Todas aquellas personas que mismo no conociendo el verdadero camino de Dios, se opusieron a todo lo que es de Dios. Y cometieron terribles atrocidades, principalmente líderes que fueron genocidas. Personas que deliberadamente practicaron conscientemente
la maldad, asesinos y violadores, y que en vida nunca se arrepintieron de sus crímenes. Estos, que representan una minoría de la humanidad, no resucitarán en la segunda resurrección. Y al cabo de 100 años, después que los resucitados tengan por primera vez la oportunidad de aprender el camino de Dios, vendrá lo que la Biblia denomina el juicio del trono blanco, simbolizado por el último y gran día que todos los años conmemoramos al día siguiente de terminada la fiesta de tabernáculos, es decir, el 8º día de la fiesta. Apocalipsis, versículo 20, ahora vamos a leer versículos 11 y 12 sobre esto. Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco. Entonces ahora ya sabemos en qué momento es el trono blanco. Y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, o sea, toda la humanidad que resucitó, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Nuevamente, Dios entrega la facultad a toda la humanidad resucitada después de aprender su camino. Dios le entrega a ellos la facultad de escoger entre la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia con causa de conocimiento. Los que escogieren la obediencia serán transformados en seres espirituales y serán parte de la familia de Dios. Inmediatamente después del juicio del gran trono blanco, el restante de los muertos resucitarán para ser condenados. Serán arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos para siempre, juntamente con los que resucitaron en la segunda resurrección y escogieron la desobediencia. Por ello, todos los que conocieron a Dios y lo rechazaron, todos los que fueron contra Dios y contra su prójimo, cometiendo genocidios y violaciones, aunque no lo hayan conocido a Dios, serán destruidos para siempre, como si nunca hubiesen existido. Apocalipsis 20, ahora versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Claro, la tercera resurrección de condenación no se abre libros de la vida. Ya es la sentencia que se dicta aquí. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En conclusión, como sabemos, los miembros de la Iglesia de Dios, y como han sabido todos los fieles a Dios del Antiguo Testamento, hoy no es el único día de salvación de la humanidad. Dios ha estado llamando a pocas personas en todos los tiempos para las primicias de Cristo, la primera resurrección. Para eso nos estamos preparándonos, para ser parte de estas primicias. Toda la humanidad resucitará después para tener por primera vez la oportunidad de salvación. Y todos los que deliberadamente rechazaron el camino de Dios, el camino perfecto de Dios, y los que ya lo rechazaron, serán destruidos en el lago de fuego. Lo importante de siempre repasar
estas verdades es animar a cada uno de nosotros para mantenernos firmes en este camino de vida. Cueste lo que cueste, la recompensa eterna de nuestro Dios valdrá cualquier sacrificio de nuestra parte. Cerrando este tema con los personajes que hemos iniciado, Adán y Eva, particularmente ellos fueron los primeros llamados por Dios. Los primeros que fueron instruidos por Dios para seguir su camino y vivir eternamente. Pero también fueron los primeros en desobedecer a Dios y seguir el camino de Satanás. Adán y Eva ya tuvieron su oportunidad de salvación y lo rechazaron. Por los hechos que hemos estudiado al principio, creemos que ellos resucitarán en la tercera resurrección para condenación.